Saludos amigos. Nuestro viaje de hoy nos lleva a la costa este norteamericana, lo que se conoce como Nueva Inglaterra, a la bahía de Massachusetts, que aún pertenece a Inglaterra. Nos vamos a finales del siglo XVII. Nueva Inglaterra en esta época es un lugar muy peligroso. La vida es muy dura y los inviernos son muy largos. Es un lugar donde las relaciones con las tribus indias no son todo lo buena que deberían ser. Ha habido matanzas por uno y otro lado. Pues nos vamos a trasladar hasta un pueblecito llamado Salem. Salem es un lugar que durante más de un año se convirtió en una casa de locos. El miedo, la paranoia, se adueñaron del lugar, porque un grupo de niñas sembraron el terror entre los lugareños. Soy Tony de Melk y sed bienvenidos a Salem, a la bahía de Massachusetts. Tened a mano una Biblia, que el diablo acecha, y hoy viviremos entre los puritanos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Antes de empezar vamos a conocer a los habitantes de Salem. Bueno, en realidad a los habitantes de toda Nueva Inglaterra. La mayoría de ellos son puritanos. Los puritanos son una escisión dentro de la Iglesia anglicana. Y el que sean puritanos es muy importante en esta historia. No sé si os suena la historia del Mayflower. El Mayflower era un barco en el que viajaron los primeros peregrinos que fueron hasta América. En la historia de Estados Unidos este hecho es como crucial, es como el principio de todo. Muchas veces se ve a gente en películas o en libros y gente, que alardea de que ellos son descendientes de los del Mayflower. Es la semilla del país. Aunque realmente los del Mayflower, estos no tuvieron nada que ver con la independencia de Estados Unidos. Ellos fueron de los primeros que viajaron allí como colonos. Porque vamos a viajar a colonias del Reino de Inglaterra. Pues estos primeros hombres y mujeres que viajaron al Nuevo Mundo eran puritanos. ¿Y por qué se fueron a América? Pues se fueron allí porque en Inglaterra habían tenido algunos problemillas como una guerra civil, por ejemplo. Oliver Cromwell era el jefe de una facción de esta guerra y a la postre acabó guillotinado, descabezado. Era puritano. Y los puritanos decidieron que irse era la mejor opción. Y a los ingleses, anglicanos, ya les iba bien. Algunos se marcharon a lo que hoy es Alemania, otros a Holanda o Suiza, pero la gran mayoría embarcaron hacia el Nuevo Mundo, donde allí no tendrían los problemas que podían tener en Inglaterra. Los que llegaron allí buscaban crear una sociedad nueva, porque ahora os explico lo que es el puritanismo. Buscaban allí fundar la Nueva Jerusalén. Pues la gente que vive en Salem y en Nueva Inglaterra, la mayoría de ellos son puritanos y vamos a ver en qué consisten sus ideas y los postulados que tienen. Los puritanos son, como os he dicho, una escisión de la Iglesia anglicana. Aquella iglesia, la anglicana, la que fundó Enrique VIII, porque se quería divorciar de su mujer, de la reina, y como no le daban el permiso el Papa de Roma, no le dio el permiso, pues decidió fundar su propia iglesia. Enrique VIII es el que va cortando cabezas a las mujeres. Y esta iglesia anglicana sigue los postulados, las ideas del protestantismo.
aquello que fundó Martín Lutero. Y cada vez pues se aleja de la Iglesia Católica de Roma. Pues los puritanos quieren ir más allá. Consideran que la Iglesia anglicana no es lo suficientemente cristiana y aún están demasiado cerca de las ideas de Roma. Y ellos quieren ir más allá. Los puritanos son de la rama calvinista, que es más radical que, por ejemplo, los luteranos, y son muy extremistas. Hoy los llamaríamos fundamentalistas. Tienen un corte pesimista y culposo, bastante exagerado. Ellos han venido a la tierra, el ser humano, el cristiano, un buen cristiano, ha venido a la tierra a sufrir, como nuestro Señor Jesucristo. Siempre visten de negro, porque no hay que hacer ostentación. Consideran que el hombre ha de trabajar duro, y tanto las mujeres de la casa como las esposas, las hijas, han de servir al hombre. Los hijos, tanto niños y niñas, no son puros, son resultado del pecado original, y hay que purificarlos, que de ahí viene el nombre de este grupo. Tienen que purificarlos mediante el trabajo y la disciplina. Lo que significa, si somos claros, es que tienen la mano bastante larga. Ellos trabajan 6 días a la semana y el domingo lo dedican a sermones en la iglesia que podían durar hasta 8 horas. Sus sermones y estudios se basan sobre todo en el Antiguo Testamento, que si sabéis un poco del tema es bastante más salvaje. Es el de Sodoma, el de Gomorra, el de las plagas de Egipto, en la que el Dios que nos pintan es bastante más vengativo y cruel que el del Nuevo Testamento. Ellos, si tenían una mala cosecha, si enfermaba el ganado, era porque Dios no estaba contento con ellos y esto era un toque de atención. Los puritanos consideran que el demonio y la magia, que la magia es para servir al demonio, al diablo, están en el día a día. Y para ellos, es algo muy real. Este pensamiento es común en el siglo XVII, pero los puritanos lo llevan al extremo. En sus comunidades no se permite ni bailar, ni cantar, y el único libro que pueden leer es la Biblia. A los ingleses anglicanos ya les fue bien que se fueran allí. Se los estaban quitando de encima. Y los puritanos en estas colonias, en esta costa este de lo que hoy es Estados Unidos, controlaban bastante toda la vida. Se regían por sus propias reglas y a la metrópoli, tampoco le importaba demasiado. Mientras pagaran los impuestos que pertocaban, allí los tenían y no molestaban. Como se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero entre los puritanos no todo era así, no todo era malo. Los puritanos consideran, por ejemplo, que para acercarse a Dios había que saber leer la Biblia. Y esto lo tenía que saber todo el mundo. Ellos fundan las universidades de Harvard y Yale. Pues ahora que ya nos hemos explicado un poquito cómo son los puritanos, vamos a Salem. Hay 2 Salem. Está Salem Town, que es el pueblo grande, la ciudad. Está en la costa, tiene un puerto importante, y luego está Salem Village, que es la aldea. La historia que de hoy ocurre en la aldea, en el pueblo pequeño, la aldea de Salem. En principio, la aldea está unificada a la ciudad. Están a unos 8 kilómetros, pero es, como una pedanía. Pero mucha gente de la aldea hace por separarse de la ciudad.
Quieren tener su propia iglesia, no depender de Salem Town, y eso en parte es porque en Salem Town es mucho más cosmopolita. Al ser un puerto importante, viene gente de otros sitios, hay muchos negocios, es mucho más abierta y se aleja un poco más de las costumbres y leyes puritanas. La aldea de Salem es todo lo contrario. La aldea de Salem es muy puritana. La aldea de Salem tiene un punto sectario. Tienen una vida muy dura y están muy aislados. Son campesinos, ganaderos, y miran con un poco de mal rollo a la ciudad. En el mundo puritano, los reverendos, pastores, o como lo llaman ellos mismos, los ministros, se mantienen por medio de donativos, es como un impuesto que tiene el resto del pueblo para que el pastor pueda vivir más o menos cómodamente, porque el pastor ha de estar dedicado a la iglesia. Y entonces el pastor depende exclusivamente del dinero que le dé el resto del pueblo. Pero hay problemas. Por la aldea han pasado ya varios pastores, porque siempre hay gente que no quiere pagar y al final o se acaban marchando los pastores o los acaban echando. En el pueblo hay como dos facciones. Unos que están a favor de no perder el contacto, no aislarse más y estar más cerca de Salem, y otros que están, por decirlo de alguna manera, de independizarse del todo. Ser una villa en sí misma y no pertenecer a Salem Town, de ninguna de las maneras. La aldea de Salem tiene alrededor de unos 500 habitantes y están distribuidos pues en casas con su parcelita de tierra, pero muchas están separadas, pero muy separadas. A lo mejor hay cientos de metros entre una casa y otra. Y entre estas casas, los caminos no tenemos que imaginarlos como son ahora. En la que tienes tu carretera, todo está limpito a ambos lados de la carretera. No, aquí los bosques son muy frondosos. El camino pues es un poco de tierra y ya. Y bueno, y contar que aquí no existe la electricidad. Cuando se va el sol todo es noche cerrada. En invierno las horas de sol son pocas y el entorno es amenazante. Aparte, hay que contar con la población india. Los puritanos con los indios no tienen una buena relación. Ha habido ataques por las dos partes. Un ejemplo. Un grupo de indios, mujeres, niños, ancianos, fueron a comerciar a un fuerte de hombres blancos y los hombres blancos secuestraron a estos indios y los vendieron como esclavos. Esto no hizo otra cosa que los indios se vengaran. Entonces hacían ataques, sobre todo, a casas aisladas, en las que mataban a todo el mundo. Y claro, este es un sitio que no es fácil para vivir, porque cuando llega la noche, nunca sabes si es que también pueden volver los indios y te pueden hacer a ti lo mismo. Bueno, pues ahora vamos al año que toca. 1692. El párroco de Salem es Samuel Parrish. Samuel Parrish no gusta a todo el mundo. Como siempre hay problemas con los vecinos que no le quieren pagar. Lleva unos 3 años como el párroco del pueblo. Y bueno, a mí me recuerda esto como una escalera de vecinos que nunca se ponen de acuerdo por las derramas, pues esto me recuerda un poco lo mismo. Por un lado tenemos a Samuel Parrish como el reverendo,
y tiene aliados. Uno sería Thomas Putnam, que es un terrateniente de los más poderosos del lugar. Y luego había gente como John Proctor o la familia Porter, que eran lo contrario, que se llamaban Malcolm Putnam. Y había una serie de problemas importantes en el pueblo. Muchos problemas venían, pues bueno, como gente que vive en pueblos y pues temas de lindes, de que mi tierra llega hasta aquí, no, pero es que ¿dónde lo pone? Que es hasta aquí, no, que siempre ha sido así. Bueno, estos problemas que se van heredando y están enquistados nunca se acaban de solucionar y a veces acaban pues en desgracia. Samuel Parris tiene una hija que se llama Elizabeth Parris, conocida como Betty. Es una niña de 9 años y en su casa también vive una sirvienta que es Abigail Williams. La sirvienta es sobrina del pastor. Tiene 11 años. Está con ella, o sea, ella está con el reverendo porque a sus padres los mataron los indios. También estuvo en casa de John Proctor, pero al final la echaron y se fue a vivir con su tío Samuel Parris. Samuel Parris había sido un terrateniente en las Barbados, pero se ve que no era un buen gestor y también hubo problemas climatológicos, en plan, no sé si un huracán o una cosa así, que acabaron con cosechas y casi se arruina. Entonces se puso a estudiar creo que en Boston, se puso a estudiar el tema de la teología y acabó en Salem como pastor. De Barbados se trajo a 2 esclavos, Tituba y su marido. Bueno, es que también los puritanos creían que nunca había que separar a un matrimonio. Pero bueno, tener esclavos no les suponía un problema, pero que no había que separarlos si eran matrimonio. Entonces tenían a Tituba y al marido. Tituba, hay versiones que dicen que era una esclava negra y otras que dicen que era una esclava indígena caribeña. Pues algo pasó en casa de los Parris. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, pero el caso es que hablan de que las niñas estuvieron jugando como haciendo pócimas, ungüentos, para ver con quién se casarían cuando fueran mayores, ¿no? Como a de adivinar el futuro. Y dicen que cogieron miedo porque les salió como un ataúd o una cosa así. Probablemente, si esto es verdad, quien les enseñó a cómo se hacían estas cosas, así en plan como ungüentos, pócimas y tal, fue Tituba. En realidad es una chiquillada. Pero debido a la educación tan estricta que se basa tanto en el miedo al demonio y a Dios, pues estas niñas que recordemos que tienen 9 y 11 años, cogen miedo y entran como en una crisis de pánico y empiezan a hacer cosas raras. Dicen cosas sin sentido, se quedan petrificadas mirando al infinito, se pellizcan como si las estuvieran atacando. Vamos, esto que les pasó, yo me imagino que es como cuando tú de pequeño, no sé, que decían, vamos a jugar a la Ouija. A ver, yo no lo hice nunca porque a mí me aterraba estas cosas. Bueno, pues a las niñas les empiezan a preguntar qué pasa y qué está ocurriendo. Y las niñas pues no dicen nada, solamente pues se están comportando de esta manera. Y van pasando los días. Y esto nos remite. Samuel Parris hace todo lo posible en lo que está en su mano para ver qué ocurría. Y entonces ya llega un momento en que llamó al médico, William Griggs. El médico las ausculta, las mira,
ve que no tienen fiebre, ve que no tienen ningún síntoma de algo físico. Entonces no sabe qué es y al pobre hombre no se le ocurre decir otra cosa que estas niñas lo que están son hechizadas o embrujadas. Que hay alguna bruja que las está hechizando y aquí se va a desatar el infierno para los pobres que lo sufran. Samuel Parris se agarra a esto como agua de mayo, porque en el pueblo ya empezaban a haber rumores de que qué les pasaba a las niñas y a ver si es que ellas eran brujas. Si las niñas se hubieran considerado a las niñas brujas, las hubieran colgado. Entonces, que el médico viniera y dijera que estas niñas no eran brujas, sino que estaban embrujadas, esto era muy bueno para las niñas, porque ellas dejaban de ser culpables en el imaginario popular, colectivo, y pasaban a ser víctimas. Pero había alguien que las estaba hechizando. Bueno, empiezan a hablar con las niñas y las niñas dan un primer nombre. Y este primer nombre que dan es el más fácil de todos. Tituba. Pues Tituba recibe una paliza por parte de Samuel Parris para que reconozca los hechos. Pero antes, una cosa, sí, esto creo que también es importante. Una vecina, amiga de la familia, cuando las niñas estaban malas, le propone a Tituba que prepare lo que se llamaba el pastel de bruja. Pastel de bruja consistía en hacer una especie de bizcocho mezclado con orín de las niñas. Esto no sé de dónde lo sacaron, pero tenía que ser algo como muy ancestral, muy antiguo. Y este pastel, una vez hecho, dárselo de comer al perro. El perro te llevaría directamente hasta la bruja que había hecho el hechizo. Tituba lo hizo. Y bueno, naturalmente no llevó a ningún sitio porque, claro, pues el perro se lo comió, no sé si a gusto o a disgusto, la verdad. Pero esto llegó a oídos de Samuel Parris. Y claro, esto no es lo mejor que le podía pasar a Tituba. Imaginar la casa del reverendo, que es la persona máxima en el terreno teológico o en el tema religioso, están haciendo pasteles de bruja, que eso es algo como muy pagano, pues aquí es cuando viene el interrogatorio a Tituba por parte de Samuel Parris, pues como os he dicho que la mole a palos. ¿Y quién has sido? ¿Y qué has hecho? ¿Y cuándo has visto al demonio? ¿Y por qué has llegado a un acuerdo con él? ¿Y quién más había contigo? Habían nombres en el pueblo, en casa de los Parris, que no caían bien. Y habían dos concretamente que eran dos personas que tenían todos los números. Una era Sarah Good, una mujer que caía en mal en el pueblo. Había estado casada varias veces, no era especialmente religiosa, siempre era la comidilla, tenía problemas con Putnam. Y la otra era Sarah Osborne, una mendiga medio loca que ella cuando pedía limosna por la calle o iba a las casas pidiendo, y cuando no le daban siempre se iba murmurando por lo bajo cosas ininteligibles, pues tampoco caía bien. Tituba dio sus dos nombres, porque sabía que eso le podía ir bien para que pararan las palizas, y eran nombres que sabía que podían satisfacer al reverendo y apartar la mirada de su marido, que en el pueblo se murmuraba que seguramente él tenía algo que ver. Y el caso aquí ya se empieza a complicar, porque Ann Putnam también cae víctima del embrujo. Hija de Thomas Putnam. Detienen a las tres mujeres, las acusan de brujería y les dicen que si reconocen los hechos no las matarán,
pero si no lo reconocen, serán ahorcadas. Hemos dicho que ya son 3 niñas, Betty Parris, Abigail Williams y Ann Putnam. Pues hay que sumarle 4 más. Al final eran 7 las niñas, las que se convertirán en acusadoras en los juicios de Salem. Entre las niñas también se encuentra Mary Warren, sirvienta de John Proctor, o la propia sirvienta del médico que diagnosticó el embrujo. En el pueblo se creen a las niñas y empieza a haber bastante miedo de que el diablo ronde la aldea con brujas a su servicio. Las niñas no se contentarán con solo culpar a estas 3 mujeres y empiezan a dar nombres. Bridget Bishop, la tabernera del pueblo, que será la primera ejecutada. Como iba diciendo, las niñas empiezan a ver que tienen un poder especial en los interrogatorios, y para estos interrogatorios vienen 2 jueces de Salem Town. Ellos se creen a pie juntillas a las niñas y aceptan como prueba una cosa que se llama la evidencia espectral. Esto es bastante fuerte. Las niñas, durante los interrogatorios, decían que las acusadas las atacaban con sus espíritus, y eso a los jueces les valía como prueba. La evidencia espectral consiste en que, como la brujería es algo mágico e invisible y no se pueden demostrar con pruebas físicas, por lo tanto, se dan como bueno las pruebas que dan las niñas de todo lo que les ocurre y de cómo se sienten y lo que ellas cuentan, sin ningún tipo de prueba, solamente con lo que ellos llamaban la evidencia espectral, o sea, la palabra de la niña iba a misa. Esto no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, así funcionaban las cosas en el siglo XVII. La primera ejecutada, como os he dicho, era Bridget Bishop, la tabernera del pueblo. Algo que esto no era demasiado bien visto en esta sociedad. Por lo visto era una mujer bastante liberal, sin ningún tipo de ataduras. Y bueno, fue la primera ejecutada. Entre las niñas, quien lleva la voz cantante es Abigail Williams. Abigail está encantada de conocerse y ser alguien con poder en el pueblo. Habrá gente que no estará de acuerdo con lo que están haciendo las niñas y dirán que mienten. Pues estos, poco a poco, también serán acusados de brujería. Y comienzan los juicios. A medida que van avanzando, van acusando a más gente. Por ejemplo, acusan a Rebecca Nurse. Esta mujer es una mujer que rondaba los 70 años, que era muy mayor ya incluso para la época. Se hablaba de ella que era una mujer muy religiosa, muy piadosa, y todos los vecinos la tenían en alta estima. Hicieron peticiones de firmas porque decían que esta mujer era imposible que fuera una bruja. Pues los jueces dijeron que incluso el diablo, antes de ser el diablo, había sido un ángel, y no lo libró. Murió ejecutada también en la horca, y a medida que iban pasando los meses, las niñas cada vez iban acusando a más y más personas. Cada vez que alguien dudaba de ellas, cada vez que alguien las miraba mal, o ellas intuían que las miraban mal, rápidamente acusaban. John Proctor, el terrateniente, uno de los hombres más influyentes del pueblo, que su sirvienta Mary Warren había sido una de las acusadoras, convenció a la sirvienta de que dijera la verdad, porque la mujer de John Proctor, Elizabeth Proctor, había sido acusada también de brujería. Y John Proctor le dijo, bueno, Mary, cuenta la verdad. Y la niña Mary Warren fue ante el tribunal y confesó que todo esto se lo estaban inventando,
que realmente no sabían nada del demonio ni de brujas que vinieran a atacarlas por la noche ni nada. La reacción del resto de niñas, comandadas por Abigail Williams, es que ahora Mary Warren era también una bruja. ¿Y qué hizo Mary Warren? Debido que ya se veía con la soga en el cuello, acusó que era John Proctor quien la había embrujado, que John Proctor era un servidor del demonio y que le estaba coaccionando para cambiar su declaración. Y automáticamente se le acusó tanto a John Proctor como a Elizabeth Proctor de brujería. John Proctor será ejecutado en la horca porque no lo reconoció. Y su mujer Elizabeth se libró porque estaba embarazada en ese momento. Y se pospuso su ejecución hasta después de tener el bebé. Toda esta locura al final no solamente se quedó en Salem. También en poblaciones cercanas empezó a ocurrir lo mismo. Y cada vez había más casos de acusaciones de brujería. En Salem da la casualidad que la gran mayoría de acusados eran gente que estaban en contra de Samuel Parris o de Thomas Putnam. Yo no hablo de que tanto Samuel Parris como Thomas Putnam tuvieran algo que ver en esto, porque no, sinceramente no lo creo. Ellos eran tan temerosos del demonio como el puritano que más lo fuera. Pero sí que creo que las niñas saben qué nombres tenían que dar porque, claro, tanto en una casa como en otra, pues hay momentos de crítica del vecino, de pues mira qué ha hecho, mira qué ha dejado de hacer, has visto a aquella mujer que no sé qué. Entonces saben perfectamente a quién tenían que acusar y así contentarían a sus padres. Pero lo cierto es que todo esto se le estaba yendo de las manos a las niñas. Cada día que pasaba, acusaban a alguien más. La gente las rehuía porque sabías que en cualquier momento podían decir que tú eras un brujo y era una situación peligrosa. O sea, imaginad a la gente ver a las niñas de lejos y ya esconderse. John Hale era un reverendo que había tenido un caso de brujería años atrás, que al principio apoyaba a las niñas. Creía en la historia, pero a medida que se estaban desarrollando los acontecimientos y fue conociendo a la gente del pueblo, fue cambiando de opinión. Vio que aquí, en estas acusaciones, había algo más. Que justamente las brujas o brujos siempre eran enemigos de las familias de las niñas o que no se llevaban bien con esas familias. Incluso cuando John Hale empezó a demostrar su disconformidad, las niñas ya querían acusar a la mujer de Hale. Parecía que esta situación, que habían un montón de brujas que se reunían con el diablo, que firmaban el libro del diablo, era algo así como firmar un contrato con el diablo, y que había un gran brujo, y que este brujo lo dominaba todo. Este gran brujo era el reverendo George Burroughs. Este reverendo había estado en Salem unos años antes, y salió de malas maneras, porque como lo de siempre, no se le pagaba su manutención, etcétera, etcétera. Burroughs estaba en Boston cuando lo mandaron llamar para los juicios de Salem. El hombre fue allí y lo acusaron y lo colgaron. Pero Burroughs, cuando estaba en la horca y estaban a punto de ejecutarlo, se puso a recitar el Padre Nuestro. Y como todos los puritanos creían que una bruja o un brujo no podrían hacer eso, porque es imposible que pudieran decir la palabra de Dios, no sé, les saldría espuma por la boca o algo así, que les era imposible,
pues pidieron que no se le ejecutara, porque no podía ser que fuera un brujo. Hubo una persona que dijo: no os fiéis de él, es un brujo y puede engañarnos. Consiguió que lo ejecutaran. Cada juicio, porque no fue un solo juicio, porque claro, a medida que se estaba haciendo un juicio, las niñas acusaban a alguien más, se hacía otro juicio después. Cada juicio era sobre personas determinadas y se las ejecutaba. Se hacían en tandas de 3, 4, 5 personas. Esto pasó entre mayo y octubre de 1692. Cada mes iban cayendo 4 o 5, y el resto estaba esperando en prisión. Que prisión no os imaginéis una cárcel normal y corriente. No, eran cobertizos de piedra con muchísima humedad, estaban atados con grilletes a las paredes, estaban mal alimentados y en condiciones deplorables. Durante el tiempo que estuvieron en prisión, allí llegaron a morir 5 personas. Un caso paradigmático fue el del matrimonio de Martha y Giles Corey. Ella fue acusada de brujería y ejecutada en la horca, mientras Giles se negó a reconocer al tribunal y a que se le juzgara. Entonces le hicieron un castigo que estaba determinado por la ley, que por cierto, en esta época era legal la tortura. El castigo para Giles Corey es que te tumbaban en el suelo, te ponían una tabla de madera encima de tu pecho y te iban poniendo piedras encima de la tabla. A Giles le iban poniendo piedras y le decían: sabemos que eres un brujo, que estás en contacto con el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Reconócelo y podrás librarte. Giles solamente respondía una cosa: más peso. Y así una piedra más, y otra piedra más, y otra piedra más. Giles no reconoció nada. Y así estuvo. Fueron 2 días los que aguantó, hasta que el hombre murió por aplastamiento. Él nunca reconoció nada. Nunca dijo que fuera un brujo y murió. Hubo una persona que se pudo escapar y nunca más se supo de ella. Una mujer que había sido acusada de brujería y dijo: pies para que os quiero, y desapareció. Un par de detalles sobre los juicios. Como os he dicho, estos juicios podían ser de todo menos garantistas. Las personas acusadas no tenían derecho a defensa. No podían tener un abogado defensor. Y encima, con lo de la evidencia espectral, cualquier cosa de que dijeran las niñas les valía para hacer acusaciones y servían como prueba. O sea, como que eran reales. Los acusados lo tenían todo perdido, no tenían nada que hacer. Las personas acusadas fueron entre 150 y 200, de las cuales 37 fueron sentenciadas a muerte y 19 fueron ejecutadas. Todas fueron colgadas, menos una persona que fue muerta por Giles Corey, que fue muerto por el aplastamiento, más 5 de los que murieron en prisión. El caso es que si tú te declarabas culpable, evitabas la horca e irías a prisión. Pero si no te declarabas culpable, ibas directo a la horca. Es un chantaje en toda regla. Mucha gente se declaró culpable para evitar la horca y denunciar a más personas. Esto llevó a una locura colectiva muy peligrosa. Pensaban los enjuiciadores, la gente pensaba que aquello estaba infectado de brujas y que había que sacar a todos los enviados del diablo. Entonces tú, como el culpable, entre comillas, tenías que, si querías librarte, tenías que acusar a más gente. Pero al hacer esto, sabes que le iba a tocar a alguien,
que el nombre que tú dieras iba a estar en la misma situación que tú. Pues hubo gente, 37, para ser más exactos, que se negaron a acusar a otra gente. Estos fueron los condenados porque no se declararon culpables ni culparon a más gente. Yo creo que se les puede considerar héroes, porque estaban dispuestos a dar su vida, primero, para que no muriera nadie más, ni se acusara a nadie más, y por no reconocer los hechos. Tituba sí se libró, porque se declaró culpable, pero Sarah Good y Sarah Osborne no. También murieron en la horca. Una de las acusadas, atentos a esto, era una niña de 4 años, la hija de Sarah Good. Esta niña al final culpó a su madre, pero lo más probable, seguro, es que ni siquiera supiera lo que estaba haciendo. Es que estamos hablando de una niña de 4 años a la que acusan de brujería. Y al que le fue bien fue al sheriff, porque a toda esta gente se le requisaba todo lo que tenía. Y el sheriff, por lo visto, se hizo bastante de oro. La cosa se terminó cuando ya estaba llegando a un punto imposible. Estaba llegando a una locura que cualquiera podía ser acusado. Cualquiera podía ser un brujo o una bruja. Todo esto llegó a Boston, y al final el gobernador de la colonia decidió tomar cartas en el asunto, bien porque todo se estaba saliendo de madre, y bien también porque se había acusado a su propia mujer de brujería. Y por lo visto dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Montó un nuevo juicio, en el cual derogó las acusaciones y las sentencias que había sobre el resto de mujeres y hombres, y la mayoría de estas personas fueron absueltas, y montó los nuevos juicios en los cuales la evidencia espectral no valía. Tenían que hacer mucho más para demostrar que las personas eran brujas. Pues, como os he dicho, aquí se acabó todo. Al final, murieron 25 personas, inocentes todas ellas, por culpa de la locura de estas niñas que no tuvieron ningún reparo en acusar a la gente y someter a un pueblo a un régimen de terror, en las que ellas eran las grandes protagonistas. Tituba sobrevivió y estuvo alrededor de 1 año en prisión. Y al final, no se sabe quién, un hombre la compró y la tuvo como esclava, porque la familia Parrish no quería saber nada de ella. Y se desconoce qué ocurrió con ella y con su marido. Ann Putnam, la hija de Thomas Putnam, fue acusadora de más de 60 personas. En 1706 se disculpó, pidiendo perdón a las familias de las víctimas. Cree que el demonio le enjuició la mente y acusó a personas de cosas que realmente se habían inventado. De Abigail Williams lo único que sabemos es que falleció muy joven, apenas en 1697, 5 años después de toda esta locura. Unos años después, la colonia pagó indemnizaciones a la gente que sobrevivió, no todo el mundo, pero bueno, una especie de compensación. Y muchísimos familiares estuvieron luchando hasta el final para que se rehabilitaran los nombres de las personas que habían sido ejecutadas o acusadas, porque claro, en los papeles quedaba como que habían sido brujos, brujas o acusados de brujería. Bueno, al final poco a poco se fue consiguiendo, pero creo que fue en 1957 cuando fue la última rehabilitación. Bueno, ¿y ahora por qué empezó todo esto? Pues probablemente una mezcla de
muchas cosas. Terror a lo desconocido, cómo se trataba a los niños y a las niñas, sobre todo en esta sociedad, que las niñas lo único que hacían era trabajar, buscarle un marido y servir a un marido y a tener niños. Los niños en esta sociedad nunca fueron niños. No podían disfrutar de su infancia. Y esto conlleva que lo que empezó siendo un juego a escondidas, que no se entere nadie, pues acabó fatal y se acabó yendo de las manos. Y empezó con una histeria colectiva que cuando quisieron pararla ya no pudieron. Esto también estos juicios, supuso que el poder que los puritanos tenían en las colonias de Inglaterra, pues se les acabó bastante, porque casi podíamos decir que vivían las colonias, Massachusetts, eran casi teocracias. Pues ahí se les acabó el poder. Londres dijo: hasta aquí hemos llegado. Hay diversas teorías de lo que ocurrió en Salem y por qué les pasó. Una de las que se habla mucho, pero yo lo siento, pero con esta no estoy nada de acuerdo, es la del cornezuelo. Que si habéis escuchado el programa que hice sobre Pons and Sprit, es un Milk Express, el número 3, que fue un pueblo que se sumergió en una locura por culpa de el cornezuelo. Si sabéis, un hongo que ataca al centeno y, bueno, es como si estuvieras en un viaje de LSD. Pues yo no creo que esto ocurriera. Hay gente que lo apoya, pero yo creo que esto solamente afectaba a las niñas. Y si hubiera sido el cornezuelo en el pan, hubiera afectado a todo el pueblo, como ocurrió en Pons and Sprit. Solamente le ocurría a las niñas. Y muchas veces las niñas les pasaban estas cosas justo cuando estaban en los juicios, justo cuando parecía que alguien podía ser inocente, les venían los ataques a las niñas. Era todo muy calculado, podíamos decir. Parece sinceramente que todo empezó como un juego y se les fue. No supieron pararlo. Por ejemplo, también estaba el caso de Abigail Williams, que le gustaba ser el centro de atención de la aldea y tener como un poder. Y es una cosa que no pudieron parar, que fue a más, que fue a más, que fue a más. Y le costó la vida pues a 25 personas. Bueno, pues espero que os haya gustado este resumen de la historia de Salem, de las brujas de Salem. Y ahora vamos al final. En Twitter, @melcaniano, con K. Es una historia bastante increíble, pero a la vez, cuando hay algo que todo el mundo se pone de acuerdo, todo el mundo sigue la corriente, es que no podían decir nada en contra. Porque eso te suponía probablemente que tu vida estuviera en juego y que no colgaras de un árbol. Es más que probable que muchísima gente se diera cuenta perfectamente de lo que pasaba. Pero nadie se atrevía a abrir la boca. Bastante triste es llegar a esta situación. No sé si es una comparación acertada, pero a mí la que se me ocurre es que en las finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército nazi alemán se está hundiendo, Adolf Hitler no paraba de tomar decisiones que no tenían ningún sentido, pero ninguno de sus generales se atrevía a contradecirlo. Y esto se estaban jugando la vida de muchos soldados que eran sus hombres y que eran alemanes, pero nadie se atrevía a contradecirlo, porque te estabas jugando el cuello. Hitler decidiría que eras un traidor y te fusilaban en cualquier momento. No sé, la sensación que me da es un poco eso.
Sobre este tema hay una peli que es El Crisol de 1996, en la cual están Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. Daniel Day-Lewis hace de John Proctor y Winona hace de Abigail Williams. A ver, en realidad no se acerca demasiado a la historia real, pero sí que salen todos los personajes claves sobre la historia y entonces les puedes poner cara y hacerte una idea de cómo era un pueblo de apenas por llegar a 1700. Daniel Day-Lewis haciendo de John Proctor, que John Proctor tenía unos 60 años y Daniel Day-Lewis no creo que tuviera los 30. Y Winona Ryder, que hace de una niña de 17, cuando Abigail Williams tenía 11. Esta obra está basada en una obra de teatro de Arthur Miller, el dramaturgo norteamericano, que cuando escribió esta obra, la hizo para quejarse por la propia caza de brujas que se estaba viviendo en Estados Unidos, por culpa del macartismo. El macartismo fue aquella caza de brujas en la que buscaban comunistas por todas partes y hacían que actores, directores delataran a otros y acababan con sus carreras. Por ejemplo, Dalton Trumbo llegó a ganar 2 Oscars con seudónimos porque no podía dar su nombre. Hubo muchísimos actores que perdieron sus carreras porque estaban vinculados a movimientos de izquierda. Actores, directores, guionistas. Por ejemplo, un caso también paradigmático es que Elia Kazan, que era un delator de estos juicios, le dieron un Oscar honorífico en el año 99, pues la mayoría de asistentes no se levantaron ni aplaudieron cuando dijeron su nombre. Pues esto es lo que Arthur Miller quería denunciar. Esta película la podéis encontrar en Filmin. Bueno, ya sabéis que esto va cambiando a medida que cambian los derechos de quien compra las películas. Y hoy por hoy, a 2025, está en Filmin. También hay documentales en YouTube, alguno de estos del canal Historia, que no está mal y está como recreado, o sea, con actores y tal. Bueno, está bastante bien el documental. Hoy, si queréis ir a Salem Town continúa existiendo. Pero al final, supongo que también en parte por todo lo que significó estos juicios y lo que había pasado en Salem Village, si queréis ir allí, no lo busquéis por Salem, buscadlo por Danvers. Se cambió el nombre. Lovecraft, el escritor de los mitos de Tulu y bueno, el del horror cósmico, utiliza mucho el ambiente. Yo creo que le influyó bastante en los ambientes que utilizaba. Stephen King también, ¿no? Por ejemplo, creo que sale una bruja en Salem Slot. No estoy seguro, pero bueno, creo que también influyó en la novela de Stephen King. Ya sabéis, tenéis mis redes en la caja de descripción. Las canciones que suenan también las tenéis allí, que está en la lista de Spotify. Tenéis el mail, el Telegram, bueno, y todo. Y hasta aquí el programa, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.